Recuerdo tantas veces que regresaba como de una fiesta o algo y me sentía miserable. Por cierto, si hay alguien aquí como que muy religioso, muy legalista, yo sí tomo alcohol. Yo veía la vida cristiana como algo tan aburrido. Yo no compartí de Cristo en la universidad. Hola a todos, ¿cómo están? El día de hoy quiero contarles una historia. Básicamente es echarles un cuento así como si nos estuviéramos tomando un café, porque es una anécdota de alguna manera que he querido compartir con ustedes y nunca encuentro como el formato para hacerlo. Y luego dije, bueno, nada, esto simplemente les puedo echar el cuento y es lo que voy a hacer, así que perdónenme si está un poquito desordenado. Tengo notas en mi teléfono de lo que les quiero decir y como leyeron en el título de este video, básicamente quería hacer una reflexión de las cosas de las cuales me arrepiento de mi vida universitaria, o sea, de lo que hice en mi vida universitaria y de otras cosas que no hice en mi vida universitaria. Esto, por supuesto, porque es el enfoque de este canal, con un enfoque en la vida espiritual, en la vida cristiana. Así que básicamente es de las cosas que yo, como cristiana, hoy teniendo muchos años más de experiencia y más años de camino con Dios, realmente me arrepiento de haber hecho o de no haber hecho en mi vida universitaria, y ojalá que sea algo que te pueda servir a ti. Puede ser que estés en la universidad y necesites escuchar estos consejos. Puede ser que esto aplique también a tu vida laboral, a tu oficina, a tu empresa. Puede ser que aplique a cualquier entorno en donde tú estés rodeado de gente que no es la iglesia, ¿no? Porque creo que realmente esta reflexión aplica sobre todo a eso. Entonces, bueno, sin más dilación voy a comenzar a echarte el cuento, te voy a dar un poquito de contexto y luego voy a tratar de recordar, ver mis notas para que no se me olvide ningún punto. Entonces, bueno, simplemente para darles contexto, yo estudié la universidad en Venezuela, en Caracas, Venezuela, hace muchísimos años. De verdad que no puedo creer hace cuánto tiempo estudié. Empecé mi carrera en 2002, me gradué en 2007. O sea, no puedo creer esta cantidad de años que tengo que viví esta experiencia. Así que porfa también toma en cuenta que era como un mundo un poco distinto. Estudié la carrera de Derecho, una carrera que de verdad no fue inicialmente la que yo quería estudiar. Yo quería estudiar una que se llama Estudios Internacionales, pero al final amé la carrera de Derecho. Creo que fue una muy buena idea de carrera. Dios permitió que las cosas se dieran para que esa fuera la carrera que yo terminara estudiando. Me gustó mucho la formación que me dio, como tener una formación jurídica. Siento que me ha continuado sirviendo aún y cuando ya no ejerzo la carrera como tal. Me sirvió mucho para hacer lo que yo quería hacer, porque después que estudié Derecho hice mi maestría en lo que yo realmente quería, que era Derecho Internacional, todo lo que tiene que ver con derechos humanos, con relaciones internacionales, con todo lo que pasa en el mundo entre los países, entre los estados y afecta a la gente. Eso era lo que yo quería. Entonces, realmente fue una carrera que me dio lo que yo quería, me dio más de lo que yo quería realmente en ese sentido. Me gustó mucho la universidad, es una universidad en Venezuela que creo que sigue siendo una de las mejores. Fue realmente una bendición poder estudiar ahí. Yo siempre estudié con media beca y eso fue pues también una provisión del Señor. Y pues nada, ese básicamente es el contexto. Algo que quiero que tengan en cuenta de todo lo que les voy a decir es que cuando yo empecé la universidad tenía 16 años y cumplí 17. No, mentira, perdón. Ya había cumplido los 17, pero cuando tomé la decisión de todo no tenía ni siquiera 17, tenía 16 cuando terminé el colegio. Entonces, realmente estaba muy joven. Hoy por hoy pienso, es mi opinión súper personal, que la gente tan joven no debería tomar una decisión tan trascendental como qué universidad vas a ir y qué vas a estudiar. Por eso creo que hay gente que pasa por esto de que se cambia mucho de carrera y yo creo que eso es súper válido. A mí en ese momento como que eso me daba pavor, era como, no, yo no me voy a quedar, en Venezuela decíamos población flotante, o sea, como que me gradué y del colegio y voy a esperar a ver. A mí eso me daba pánico, yo quería hacer mi carrera universitaria. Entonces bueno, pero hoy por hoy pienso que no hubiese sido una mala idea. Recuerdo que mi sueño era irme de intercambio, pero la verdad mi familia tenía cero dinero para hacer eso y bueno, Dios proveyó ese aprendizaje de otras maneras. Ese es el contexto general. Tomen en cuenta que yo conocí de Cristo, yo me convertí a cristiana cuando tenía 14. Entonces, a pesar de que uno puede decir, sí, fueron muchos años, era en una época donde yo ni siquiera sabía quién era yo como persona, ¿no? Entonces, había como mucho conflicto en mí entre conocer al Señor y descubrir quién era yo como persona, qué me gustaba, qué quería, de la vida de iglesia. Yo iba a una iglesia que fue la iglesia como donde yo me convertí, que fue la iglesia que seguí yendo hasta que viví en Venezuela, o sea, fue mi iglesia de siempre.
Pero cuando yo llegué a Cristo, mi forma de conectarme con Él no fue principalmente la iglesia. De hecho, a mí la iglesia me generaba mucho rechazo. No estoy diciendo que esto esté bien, ¿ok? O sea, era parte de mi camino, no estoy recomendando que esto sea así y que hagas lo que yo hice. De hecho, sobre todo este video va a ser una reflexión de lo que no debes hacer, en mi opinión. El punto de esto era que a pesar de que yo de vez en cuando los domingos iba a la iglesia, yo no asistía de manera comprometida, yo no estaba como en un discipulado constante y formal, yo no era parte constante de un grupo, había muchas cosas de la iglesia que yo no entendía porque también había sido criada básicamente como en el catolicismo, en un colegio de monjas, súper católico, y ese había sido como mi marco de referencia para todo lo que era la fe. Entonces, claro, en esa época en Venezuela, en los 2000, no había tantas iglesias cristianas. Venezuela, el cristianismo protestante realmente no proliferó, sino hasta en la última década, pienso yo. Entonces, para mí era como muy contrastante y eso me impedía como realmente integrarme a una iglesia. Y me sentía como que no me identificaba con nadie, no me gustaba la música, me sentía muy incomprendida. Y solo quiero decirte que, o sea, no sé exactamente qué recomendarte si tú estás pasando por esto, más que perseveres, que busques ese lugar, que busques a alguien que, no sé, que sí te caiga bien dentro de la iglesia y le pidas consejo, que perseveres en eso porque realmente sí necesitamos esa comunidad, sí necesitamos esa base, ese fundamento para vivir la vida, sobre todo si estás en estas edades y en estas transiciones de ir a la universidad, de graduarte, y creo que fue algo que yo necesité y bueno, en parte por mi culpa, pero también como por el contexto donde estaba, fue algo que yo no obtuve y creo que eso contribuyó a lo que no hice bien en la universidad. Eso es lo primero que me arrepiento, o sea, como no haber sido constante en una comunidad de fe. En retrospectiva, qué bueno que no me fui nunca de esa iglesia porque permanecí allí y realmente allí fue el lugar que con sus cosas buenas y malas Dios usó para que yo creciera y permaneciera en el Señor, pero creo que hubiese sido una buena idea, bueno, buscar otra iglesia que quizá como adolescente me sintiera un poco mejor, pero es importante que todos tengamos una comunidad de fe a la que conectarnos, donde hagamos amistades. Como dice 2 de Timoteo 2:22, seguir al Señor con otras personas que también lo siguen, que otras personas que lo aman también, que tienen un corazón puro para Él. Uno necesita eso porque nadie es infalible, nadie es de piedra y simplemente nosotros, sobre todo en esa etapa de la vida, vamos a estar moldeados e influenciados por las personas de quienes nos rodeamos. Y ya vas a ver en mi historia que no fue que eso fue fatal y fue horrible, porque yo creo que las personas de las que yo me rodeé en la universidad eran genuinamente muy buena influencia en muchas cosas, pero definitivamente no en mi vida espiritual porque no compartían mi fe cristiana. Entonces, el segundo punto es algo que yo hice. Yo creo que este video va a ser como pura confesión y voy a quedar mal todo el video, pero pues que Dios se glorifique en esto. Y es avergonzarme del evangelio. No era que yo me avergonzaba como al 100%, o sea, si tú me preguntabas, yo decía que yo era cristiana. Recuerdo que a veces sí me invitaban a ciertas cosas o en ciertas conversaciones. Por ejemplo, si alguien se ponía a conversar sobre el horóscopo, ¿qué signo eres? Que decía, no, yo no creo en eso, yo soy cristiana. O en instancias similares como esa, sí, o sea, para mí no era difícil decir que yo era cristiana y que yo creía en la Biblia, pero hasta ahí llegaba. Si había otras circunstancias en donde yo debía ser más frontal con mi fe, quizá me quedaba callada, que es algo que, si sigues este canal desde hace tiempo, no es algo que está en mi naturaleza, pero era tanto como mi temor al hombre, mi temor al qué dirán, mi temor a que me encasillaran de una manera, a que no me aceptaran. De verdad eso como que tomó el primer lugar para mí. Y aunado a esto, de hecho es lo que más me arrepiento de todas las cosas que te voy a decir, que es la gran conclusión que me llevó a compartirte esta historia, es que yo no compartí de Cristo en la universidad y me siento fatal, terrible. Es decir, claro que sí, o sea, con mis amigas cercanas, por supuesto que en algún momento les conté de mi fe, en algún momento les compartí que yo había encontrado mi esperanza en Dios, que Cristo era importante para mí, pero honestamente pienso en tantas situaciones en las que yo hubiese podido
compartir del amor de Cristo, compartir del evangelio, compartir lo que Cristo hizo por esas personas también para que ellas creyeran, y no lo hice. Ahorita, como recordando mientras estoy hablando, es cierto que yo le decía a algunas de mis amigas, no hagas esto, a Dios no le gusta aquello, pero era a veces más como un llamado moral a lo que ellas hacían, como no, quizás esto no está tan bien, pero al final, y eso es algo que también te voy a contar aquí, yo no llevé una vida perfecta, bueno, nadie tiene una vida perfecta, pero como una vida realmente de testimonio en la universidad. Yo era una cristiana súper, mega tibia, porque con los 5 años eso fue cambiando, los 5 años de carrera, o sea, al principio estaba así, pero claro, luego cuando ya me hice mi grupo de amigos, sobre todo me hice como con mis actividades, con mi carrera, que ahorita te voy a hablar de eso, yo me fui enfriando y enfriando más, la iglesia y la fe dejaron de ser como tan centrales en mi vida, entonces cada día me iba enfriando más, entonces obviamente eso le pasa al que se enfría, mi moralidad con respecto a, no sé, las fiestas a las que iba, yo la verdad no tuve novio en la universidad, ni como nada con nadie, sino como hasta el final de la carrera, no puedo decir que estaba perdida, pero la verdad mi corazón sí. Mi corazón estaba puesto en cosas que nada que ver, mi corazón idolatraba demasiadas cosas, entonces sí hubo interacciones con mis amigos en donde yo les decía algo de Dios, pero realmente no mucho, o sea, tampoco los invité a la iglesia, como que me daba vergüenza la iglesia, honestamente, y eso me siento terrible hoy, pero era así, porque decía, no van a entender. Y aquí esto es un cuento, así que me puedo ser desordenada, pero el punto acá que me llevó a la reflexión es que yo realmente no solo me avergonzaba como un poco del evangelio, que no era del evangelio, era como de la cultura cristiana evangélica, que en esa época en Venezuela era menos conocida, sino que yo en mi corazón, y creo que aquí está el pecado, yo decía, es que fulano o fulana que tienen esta vida o estos intereses, ellos no van a creer. O sea, como que aunque yo les comparta, a ellos no les va a interesar este mensaje porque tienen la vida resuelta. O si no tienen la vida resuelta, igual esto es algo que no les aporta algo factible a su vida. Y la verdad no saben cuánto me arrepiento de eso, porque eso que yo hacía y que yo pensaba era realmente dudar del poder del Espíritu Santo. Porque si el Espíritu Santo me alcanzó a mí, ¿por qué no va a alcanzar a las otras personas? Creo que tenía que ver con que yo pensaba que yo era como súper nerda, o que siempre había tenido como algún tipo de conexión con Dios y me interesaban esas cosas, pero es que uno no puede juzgar ni decidir por Dios qué es lo que Él va a hacer o no. Uno tiene que compartir del evangelio. Entonces de eso me arrepiento muchísimo, y a veces pienso, quizá hubo personas que no escucharon de Jesús cuando tenían que escuchar porque yo no les compartí. Y eso a veces me pesa, o sea, no es que estoy sufriendo todo el tiempo por eso, pero creo que es una reflexión propicia todavía, y ahora tengo otra perspectiva de las cosas, y cuando tengo la oportunidad comparto del Señor cada día más, la verdad. Yo les he contado que el evangelismo, aunque soy misionera en evangelismo, no es para nada donde yo más cómoda me siento, ni donde me siento más segura, ni más fuerte, pero es un mandato global. Ese es el llamado a mi vida, compartir de Cristo. Esto es demasiado importante, es creo que la parte que más le quería contar, quizá no es de lo que más me arrepiento, porque bueno, el Señor le dio forma a eso luego, pero espero no tardarme 35 minutos contándoles esto, pero miren, les voy a leer el punto y luego se los desarrollo. Puse, me arrepiento de haber pensado que mi fe, mi camino con Dios, era algo separado de mi disfrute y la realización de mi vida. Pensaba que la vida cristiana era aburrida y por ende la mantuve separada de mi día a día. Esto en mi contexto personal lo que significó fue que yo conocía esto de la iglesia que les decía, ¿no? Como que no me sentía demasiado cómoda, me interesaba la Biblia, yo leía mi Biblia, yo oraba, yo hacía cuadernos de oración, o sea, yo tenía como un contacto con Dios, pero realmente no era parte de una comunidad cristiana. Mi sueño cuando tenía 16 años era trabajar en la ONU, lo cual terminé haciendo, pero era como ser secretaria general de la ONU, ¿no? O sea, yo quería llegar a un puesto súper alto de liderazgo, y la verdad siempre se me dieron bien como estas habilidades de liderazgo, entonces como que los primeros años fui la delegada del salón y me metí como en Venezuela se llaman así, como en las planchas políticas para el centro de estudiantes. Yo estaba empezando a explorar un poco como el mundo del liderazgo porque siempre me llamó la atención, a mí me gusta comunicar, me importan los temas sociales, los temas políticos. Venezuela, un país tan politizado, en ese momento era como súper relevante. Bueno, yo empecé a encontrar en ese mundo cosas que me daban algo que realmente solo Dios puede darme de manera perdurable, pero que yo creía que me daban como sentido, propósito, identidad. Yo empecé
Me imagino que algunos de ustedes conocen eso. Yo viví lo que fue el movimiento incipiente, el nacimiento de los modelos de Naciones Unidas. Yo hice sopotoscientos, en serio. O sea, yo creo que llegué a ser como 20, a participar como en 20 en Venezuela y fuera de Venezuela. O sea, yo me obsesioné con eso. Yo era la niña Moon. Era como un escenario que me permitía a mí explotar como mis habilidades. Yo era buena comunicadora, me interesaban los temas, era lo que yo quería estudiar, en lo que quería especializarme. Entonces, yo estaba como pez en el agua. Pero resulta que todas esas actividades eran actividades extracurriculares. Entonces, me consumían un montón de tiempo y yo como que me perdí en ese mundo. Y todas esas cosas de ese mundo, que la verdad es súper interesante, o sea, yo no estoy diciendo que sea malo, y si ven es algo como súper nerdo, no les estoy contando como, me fui a rumbear y a beber y estaba borracha, no. Bueno, eso pasó, no borracha, nunca estuve borracha, pero digamos, lo de las fiestas pasó en un periodo de mi vida, como ya al final de la carrera, pues también como un poco natural ya de la edad, ya tenía más hacia 20 años, pero realmente siento que donde mi corazón se perdió fue en eso, fue en ese ídolo de mi carrera, de lo que mis talentos me hacían sentir y me daban como un lugar en este mundo. Y eso me fue alejando más de Dios, porque era como, lo importante es lo que yo puedo hacer. Y yo veía la vida cristiana como algo tan aburrido, o sea, como algo que no me daba relevancia, no me daba sentido, no me daba emoción, no me parecía interesante. La iglesia me parecía un mundo tan contrastante a todo este otro mundo tan fascinante, donde conocía gente, donde tenía contactos, donde viajaba. Y la verdad es que eso fue culpa mía. Yo sé que yo era muy joven, pero yo leía la Biblia, yo tenía la Biblia abierta de par en par, entonces yo tenía que saber distinguir lo bueno de lo malo, tenía que saber guardarme de los ídolos de mi corazón y no lo hice. Para mí se convirtió en un ídolo mi sueño, por ejemplo, de hacer una maestría afuera. Para mí se convirtió en un ídolo el reconocimiento de otros que dijeran, wow, Clara sí es dedicada, sí es inteligente, sacar buenas notas. El tema de la superación yo creo que se convirtió en un ídolo para mí, porque yo no vengo de una familia para nada como de dinero. En ese tiempo de Venezuela yo creo que ya estábamos como en clase media baja. Mis papás se habían divorciado, yo vivía sola con mi mamá, teníamos dificultades económicas. Para mí se convirtió en un ídolo lo que estudiar y la superación podían hacer por mí. Y eso no es algo malo. Yo soy la primera promotora de la educación. Yo creo que, honestamente pienso, no creo que es el camino de todo el mundo, pero creo que la mayoría de los cristianos deberían tener una educación universitaria. Sé que no es el llamado para todo el mundo, pero creo mucho en la educación, en la formación universitaria. Creo que tiene un valor gigante, aun y si no la ejerces después. Pero yo convertí en un ídolo eso que la educación podía hacer por mí. Decía como, no, entonces cuando yo haga voy a tener dinero y voy a superarme y voy a hacer, o sea, como que voy a tener todo lo que yo no tengo ahora. Y me sentía como privilegiada porque decía, bueno, es verdad, yo no tengo, en mi universidad había mucha gente con dinero, mucha gente con muchos contactos, y yo estaba un poquito en ese mundo. Yo era como la pobre de ese mundo y no me importaba porque yo decía, bueno, Dios me dio como mi cerebro, Dios me dio mis talentos, pero al final yo lo que estaba haciendo era tomar orgullo de esas cosas que Dios me había dado para su gloria, para construir mi identidad, en vez de enfocarme en quién era Él en mi vida. Yo creo que yo súper joven vivía con un estrés súper alto. O sea, yo me paraba a las 4 de la mañana para tomar el metro, para ir de mi casa a la universidad. Luego de eso llegaba a la universidad como a las 6:15 de la mañana. Era la primera en la fila de la clase. Yo no era como la mejor estudiante, o sea, yo no era como estudiante así en Venezuela es del 0 al 20. De 20, ¿no? Yo era estudiante de 20 en las materias que me gustaban. Y era estudiante como normal en las otras, pero nunca me fue mal, o sea, en general era una buena estudiante. En Derecho normalmente hacia el tercer año tú empiezas a trabajar, entonces empecé a trabajar en bufetes de abogados, a adquirir experiencia, a ver qué me gustaba, qué no me gustaba, empecé a ganar un poquitico de dinero, no era mucho porque era pasante, pero digamos, empecé a ver lo que era ese mundo. Y yo lo que hice fue dedicarme a eso y a todas las actividades extracurriculares que yo tenía y me obsesioné realmente con eso. No es que nada de eso que hice fue un error, eso fue parte de la experiencia en el sentido de hacerlo. El error y el pecado estaban en mi corazón, en cómo yo atesoraba esas cosas, en cómo yo pensaba que estaba en esas cosas mi esperanza, en esas cosas mi futuro y no en Jesús. Por lo que tengo que decirles que creo que es algo de lo que me arrepiento bastante, de haber idolatrado todo lo que para mí se volvió importante y pensar que no estaba en Dios
ninguna de esas cosas que me atraían de la vida, ¿no? Es cierto, como les decía, que debido al tema de la iglesia, que no me gustaba, que no me sentía cómoda, que no me hallaba, que no me identificaba, me sentía atraída por otras cosas, que no eran necesariamente malas per se. El problema es que quería encontrar toda esa identidad, todo ese sentido, todo ese llamado, todo ese propósito en esas cosas. Y para mí, y voy a terminar este punto del arrepentimiento con eso, Dios funcionaba como un instrumento, escuchen la cosa, pero era así, como un instrumento para cumplir mis sueños. Esa era mi relación con Dios. O sea, yo lo amaba, yo lo seguía, yo creía en Él. Yo era de esas personas que leía de la Biblia las promesas de Dios, las cosas buenas de Dios, que Él iba a estar conmigo, que Él no me iba a dejar, que me iba a ayudar en todo, que me iba a prosperar. Y yo pasé años en eso. Y adicionalmente yo decía, es imposible que alguien como yo, de mi posición social, con mis limitaciones, con cero contactos, con whatever, la vida que tengo, llegue a donde yo quiero llegar. Es imposible, pero Dios lo puede hacer posible. Y para mí era como algo accesorio. Yo como, Dios, llévame a la ONU, yo quiero hacer esto, lo otro. Y yo decía, bueno, sí, ahí te voy a servir. Pero él sabía y yo sabía que le estaba mintiendo perfectamente. Porque mi corazón no estaba allí. Yo ni siquiera tenía ese tipo de relación con Dios. No había una motivación de, quiero alcanzar a las naciones. No, era realmente yo quiero lograr mis sueños y quiero vivirlos así. Y bueno, soy cristiana, entonces Dios me bendice y Dios me ayuda. Y yo siento que hay tantos cristianos que todavía viven así. Le doy gracias a Dios por su misericordia de haberme sacudido la vida en muchos momentos para que yo dejara de vivir así. Pero realmente esta obsesión y esta idolatría duró hasta que terminé mi maestría, o sea, muchos años después. Entonces creo que es algo, chicos, de lo que les recomiendo realmente guardar su corazón. Puede ser que para ustedes no sea el mundo académico, puede ser un sueño que tengan, puede ser un negocio que tengan, puede ser la compañía que quieren hacer, puede ser lo que sea que ustedes están soñando, eso se puede convertir en un ídolo. Y no es necesariamente malo, pero no puede ser la fuente de su esperanza, de su propósito. Y yo cometí ese error. Y les voy a decir la frase como la pagué caro, pero no fue que Dios me persiguió con un látigo para castigarme. Fue que en su bondad y en su amor, Él me sacudió la vida de tantas maneras un tiempo después, que yo abrí mis ojos y fue como, ¿en qué he estado poniendo mi esperanza? Y realmente de toda esa idolatría, eso que a los ojos del mundo era tan admirable, que yo era muy disciplinada, era muy constante, era muy trabajadora, eso es lo que la gente como que siempre decía de mí, eso es algo bueno, ¿verdad? Porque wow, son buenas características, pero realmente eso solamente me dejó agotada, eso me dejó siendo una mujer de 21 años que estaba completamente agotada, estresada. No es normal estar así tan joven, ¿no? Yo de hecho me privaba de muchos disfrutes con la gente de mi edad porque yo era como que no, esto es lo que yo tengo que hacer. Yo sé que es algo común que hacemos todos cuando somos jóvenes, pero creo que me arrepiento mucho de haberme obligado a hacer muchas cosas, no sé si muchas, pero algunas cosas, participar como en ciertos gustos para encajar. Yo voy a serles súper sincera, yo siempre fui súper sana, o sea, en términos de que en mi vida he tenido ni siquiera un cigarro en mi boca, nunca he probado droga, la verdad como que en temas de hábitos y eso nunca me dejé seducir por eso. Yo creo que yo no sabía ni siquiera tomar alcohol hasta después de la universidad, que realmente no es que tomo alcohol. Yo, por cierto, si hay alguien aquí como que muy religioso, muy legalista, yo sí tomo alcohol, tomo una esporádica copa de vino y eso está perfectamente bien con mi comida y lo disfruto y ya, eso es todo lo que tomo. Pero lo que quiero decir con esto es que sé que es normal, pero yo creo que le dije que sí a demasiadas cosas que no me gustaban, que no me traían ningún tipo de gozo, de entretenimiento. Por ejemplo, el tema, a mí nunca me gustó las discotecas, me gustó salir a bailar, me gustaba salir de noche, nunca. O sea, de verdad, lo hice muchas veces, sobre todo al final de mi carrera, y la verdad era un ambiente que nunca me gustó, y yo sentía que era algo que me tenía que gustar porque a mis amigos les gustaba, y eso era algo como que la gente disfrutaba. No me pasó lo mismo con la bebida, pero realmente era como, tienes X edad, no sé, 18, 19, 20, tienes que experimentar esto, tienes que hacer esto, te tienen que gustar. Y la verdad lo hice muchas veces y siento que fue una pérdida total de mi tiempo porque yo no lo disfrutaba. Recuerdo tantas veces que regresaba como de una fiesta o algo y me sentía miserable, sobre todo esas que eran como en discotecas. Hoy por hoy además sé que de verdad una discoteca no es el lugar para un cristiano. Obviamente lo digo como una mujer de casi 40 años que tiene un hijo y pienso como que no quiero que mi hijo nunca frecuente estos sitios, pero viéndolo desde esa perspectiva me hubiese gustado tener la madurez y la valentía para decir, hey, yo no hago esto,
para empezar, porque no lo disfruto, no es algo que me gusta, de verdad que no. Se entiende un poquito más, bueno, porque es que me gusta, pero de repente es mejor que no lo haga, pero no, o sea, a mí ni siquiera me gustaba. Y por otra parte, creo que de verdad no es un ambiente ni espiritual, ni físico en el que un cristiano debería estar, esa es mi opinión. Y terminé haciendo algunas de esas cosas, pues, yo no sé si por presión social, no sentía que nadie me presionara, pero sí creo que para encajar. Igual que lo que sea, o sea, como participar en ciertos tipos de conversación, ver cierto tipo de cosas, realmente me arrepiento porque me hubiese gustado tener un carácter más maduro y más formado para decir, no, yo no participo en esto. Y honestamente creo que hubiese aprovechado tanto el tiempo en hacer cosas que sí disfrutaba muchísimo más. No sé, me hubiese podido volver a meter en clases de canto, hubiese podido seguir estudiando francés, que me tocó aprender francés 20 años después, hubiese podido adelantar la tarea porque me encantaba. Y ahí en esas cosas también conoces gente, también disfrutas. Me hubiese gustado de repente hacer más deporte. Y simplemente no era el ambiente en el que yo estaba. Debo aclarar, por si alguna de mis amigas está viendo este video, yo creo que Dios me dio una bendición gigante, que a pesar de que yo estaba como tan tibia en mi fe, el Señor me rodeó sobre todo de amigas que son personas maravillosas, que son personas de las que sigo aprendiendo mucho. Es cierto que la mayoría no son cristianas, pero son personas especiales para mí, que me demostraron amistad, que me demostraron que estaban ahí para mí en las buenas y en las malas, y personas además súper estudiosas, súper trabajadoras, de buenos principios, y me rodeé de esas personas, ¿no? Y yo creo que eso fue alguna forma de Dios de su gran misericordia de guardarme, porque es cierto, he podido tener otras juntas que hubiesen hecho como una peor influencia en mí, y de verdad que no fue así. Y creo que para terminar, aunque quizá mientras hable se me ocurre otra cosa, pero algo de lo que me arrepiento muchísimo es como de, en general, no haber sido coherente con mis creencias. Yo les puedo echar otro cuento, si quieren, por favor, déjenme en los comentarios si les interesa, de lo que pasó después de la universidad. Que yo trabajé como un par de años, y esa época fue, yo creo, honestamente, como lo que catapultó mi mediocridad como cristiana, porque fue un poco el fruto de lo que hice y no hice en la universidad. Entonces, déjame un comentario si quieres que eche como esa otra parte del cuento, lo que pasó como cuando me gradué y cuando me fui a la maestría, y luego de la maestría yo tuve ahí como un breakthrough, como un... Bueno, no lo tuve yo, Dios me agarró con sus dos manos y me sacudió la vida, y siempre se lo agradeceré. Entonces, ese cuento es para otro día, pero creo que en general no haber sido coherente con lo que yo creía era lo que se notaba en mi vida, ¿no? Y cada vez siento que fue peor. Creo que hacia el último año de la carrera no tuve novio, pero me involucré ahí con una relación, ¿saben? De esas informales, terrible, que además me hizo mucho daño. Fue una pérdida de tiempo de muchas maneras. Terminaba sintiéndome como que peor que cuando lloraba por no tener novio, porque además yo, como les decía, no tuve novio en toda la carrera, y que me da risa porque en esa época yo tenía 21 años y yo me sentía como la anciana que no tenía novio, que iba a saber yo que me iba a casar a los 33. Pero creo que es algo que cada quien tiene que decidir, y no siento que la edad sea una excusa, porque la Biblia está ahí para nosotros. Creo que seguir a Jesús es un camino radical, que así como es radical en sacrificios y en decir no, y en quizá sacrificar como la popularidad de alguna manera, es radical en lo que trae a tu vida, en el fruto que trae a tu vida, en las bendiciones que trae a tu vida. Y así lo vivo y así lo experimento. Me entristece no haber sido como más coherente con mis creencias. Yo creo que ya hacia cuarto o quinto año de la carrera me fui como relajando en tantos temas morales, en mis opiniones me refiero, ¿no? Como, sí, o sea, como yo recuerdo que empecé como a abrir mi mente. Por favor, si estás escuchando este video, quiero que me veas un momento en video, abrir mi mente. Entonces, como estaba también el mundo de derechos humanos, era como, no, bueno, pero el aborto puede ser admisible en ciertas formas, el tema de la identidad sexual, el tema de la orientación sexual, bueno, es relativo. Y claro, eso es lo que pasa cuando tú te vas alejando de Dios, que todo empieza a ser relativo y empiezas a participar de los valores de este mundo. Y bueno, eso fue lo que me pasó. Así que voy a dejar el cuento hasta acá. Les dije, no es como un video súper estructurado, es un story time, es el cuento de lo que pasó en formato de esto me arrepiento. Y espero de todo corazón que te pueda servir. Y si de repente no te sirve a ti, porfa, envíaselo a alguien que tú creas que le puede servir. Yo creo que Dios está lleno de misericordia. Esa sería la conclusión de este video. Y Él no nos deja. Cuando nosotros somos infieles, Él es fiel
y esa es la historia de mi vida. Él perseveró por mí, yo sé que Él me esperó, me perdonó 1000 veces, pero hubo un momento donde yo tuve que reaccionar, y eso quizá lo dejo para un segundo story time en un próximo video. De nuevo, en los comentarios déjame saber si es algo que quisieras escuchar. Y pues nada, es no abusar, no pensemos que por el hecho de que Dios es fiel, no abusemos de esa gracia. La gracia no es una licencia para pecar. Nunca en la vida va a valer la pena que uno diga, bueno, déjame divertirme ahorita estos años y después me ocupo de Dios. Nadie sabe lo que puede pasar en la vida, y los años de equivocaciones sí pasan factura. Hay muchas cosas que creo he podido hacer tan diferente. Nunca he sido una persona que cree de, no, en la vida uno no tiene que arrepentirse de nada, todo es de aprendizaje. No, en la vida uno tiene que arrepentirse de sus pecados. Ahora bien, Dios usa todas las cosas para el bien de quienes lo aman, aquellos a quienes ha llamado conforme a su propósito. Pero eso no es para que yo trate de engañar a Dios. Dios nunca va a poder ser burlado ni engañado de, bueno, déjame hacer todas estas locuras ahorita y después me ocupo de Dios. Eso no funciona así. La vida abundante de Cristo está disponible para ti hoy, y eso viene con la obediencia, eso viene con un camino recto. Así que no pierdas más tiempo en las cosas que no aprovechan, en las cosas que tú sabes que no te hacen bien. Acércate al Señor. Si es un problema de iglesia, busca una comunidad donde te caiga bien la gente, no sé, pero de gente que realmente siga al Señor según su palabra, y que camines junto con ellos y que tengas ese ancla en tu vida, a pesar de que estés en el mundo, que estés en la universidad, que estés en una empresa, haciendo lo que tengas que hacer. Creo que ese sería uno de mis mayores consejos. No te avergüences del Evangelio, comparte el Evangelio, porque tú no sabes cómo Dios puede usar esa semilla que estás sembrando. No idolatres a nada ni a nadie por encima del Señor en tu vida. Hasta que llego mi cuento, espero que este video les haya gustado. Ya saben, los leo en los comentarios.